Vale, listo, si está listo, nos vamos en 3, 2, 1. ¿Qué tal, mis queridos amigos de Aló Psicólogo? Buenas noches, ¿cómo están? Me saluda el psicólogo clínico Humberto del Castillo Drago para una nueva versión de su programa aquí en las redes sociales y también en el canal YouTube de Humberto del Castillo Drago. Aló Psicólogo. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el consumo de la cocaína y en general lo que es el consumo de sustancias. Con base a una noticia que salió hace algunos días aquí en un periódico de Medellín que dice: consumo de cocaína duplica casos de tabique perforado en Medellín, como una consecuencia, ¿no? El tabique perforado como una consecuencia del consumo de cocaína. Así que, queridos amigos, los que ya nos están siguiendo, compartan, por favor, este video para que lleguen a otras personas, porque ese es un tema muy importante, ¿no? A veces el consumo de sustancias, algunos lo empiezan por recreación, otros lo empiezan más bien como una manera de manejar, de encauzar sus emociones, y sin darse cuenta, poco a poco, eso se va convirtiendo en una patología, en una adicción. Así que, queridos amigos, compartan este video y vayan haciendo sus comentarios. Como introducción también a este programa, quiero decirles que estamos ya a 10 días de la visita del padre Jacques Philippe aquí a Medellín y a Colombia. Va a estar 5 días en Medellín, luego viaja a Cali, luego viaja a Bogotá. Así que le voy a pedir a Viviana que una vez ya ponga ahí toda la propaganda, los flyers, los afiches del padre Jacques Philippe, porque estamos a 10 días. Vamos a tener un retiro espiritual con él espectacular, el sábado 22, todo el día, se llama De la pobreza de espíritu a la confianza en Dios. El viernes en la mañana vamos a tener una charla que es claves para vivir la paternidad espiritual. Él tiene un libro sobre la paternidad espiritual en los sacerdotes. Todo el que es padre espiritual, todo el que quiera aprender sobre la paternidad, le recomendamos esta charla, viernes 21 a las 10 de la mañana. Y el jueves a las 7 de la noche en el Colegio Belemitas vamos a tener una charla que se llama De la aceptación personal a la libertad interior. Así que ya quedan pocos cupos, los animamos, sobre todo el de retiro, va a ser en el Seminario Mayor, los animamos a los que están en Medellín, los que están en Antioquia, los que están cerca, pueden ir comprando, asegurando sus boletas. Los que están en el valle, cerca, digamos, a Cali, también, y los que están cerca a Bogotá también pueden ir por ahí. Muy bien, queridos amigos, entonces, consumo de cocaína duplica casos de tabique perforado en Medellín. Ese es el programa. Vayan preparando sus preguntas. Hace unos días leí una noticia en El Colombiano, que es uno de los periódicos de aquí de la ciudad, donde yo vivo, ya voy a cumplir 20 años viviendo aquí en Medellín, que decía que se han duplicado los casos de tabique perforado en Medellín. El tabique perforado es una grave consecuencia del consumo de cocaína. Y esto, mis queridos amigos, ha generado alerta en Antioquia, y sobre todo en el único hospital público especializado en adicciones llamado Carisma, ¿no? Así es, este es un hospital público, ¿cierto?, llamado Carisma, ¿no?, desde donde se van a tomar mucho de los datos que vamos a compartir al inicio de este programa, ¿no? Dice: recuperarse el tabique perforado requiere una costosa y difícil cirugía reconstructiva, pues al afectarse este hueso, la nariz queda sin sostén, sin apoyo, ¿no?, lo que puede causar desfiguración y gran dolor, ¿no? Entonces, miren, me llamó la atención esta noticia, mis queridos amigos, porque a veces no tiene conocimiento, ¿no es cierto? Miren que cuando se perfora el tabique, pues estamos hablando ya de una difícil cirugía, ¿no es cierto?, porque se afecta al hueso,
¿no? Y porque ya no hay un apoyo, un sostén, ¿no? Y eso causa mucho dolor. La cocaína, mis queridos amigos, cierra los vasos sanguíneos, sobre todo las arterias. El tabique nasal es una zona con muchas terminaciones arteriales, vasitos pequeños y frágiles. Cuando se aspira, ¿no?, esa sustancia queda impregnada en la fosa nasal y el tabique va cerrando la circulación, por lo cual el tejido pues, del tabique se va dañando hasta que se muere. Se muere este tejido y se hace un hueco, ¿no? Entonces, miren, claro, de pronto las personas que comienzan con el tema de la cocaína no son conscientes de eso, de los daños colaterales que hay, ¿no? Se aspira esa sustancia, eso queda impregnado en la fosa nasal, ¿cierto? Se cierra la circulación del tabique, ¿no? Y el tejido, ¿no?, se va dañando hasta que se muere y se va haciendo un hueco, se va perforando, ¿no? Entonces, esa fue, y esto es en parte la noticia con la cual estamos haciendo a los psicólogos. Este tabique que se va perforando, ¿no?, va generando problemas respiratorios y en casos más extremos puede extenderse a la perforación del paladar o de otros huesos internos de la cabeza. Los pacientes que llegan con esta situación tienen entre 20 y 40 años, aunque también, según nos informa Carisma, van llegando casos de adolescentes entre los 15 y los 16 años, ¿no? Adolescentes. Solamente Carisma, o sea, solamente este hospital público llamado Carisma, aquí en la ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia, brindó, escuchen esta cifra, 35.904 tratamientos en todo el departamento de Antioquia, entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de julio del 2022, es decir, 2 años y medio, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente unos 30 meses. En 30 meses, en el departamento de Antioquia, Medellín es la capital de Antioquia, ¿no?, 35.904 tratamientos, ¿no?, por el uso de sustancias como cocaína, cannabinoides, ¿no?, llámese marihuana, alcohol, heroína y tabaco. Medellín, o sea, ya hablando de la capital de Antioquia, llamada también la ciudad de la eterna primavera por el clima, por la temperatura que se maneja aquí en Medellín, ¿no?, se habla de 28.475 tratamientos, ¿no? Estos tratamientos fueron a personas que viven en Medellín o en las inmediaciones de Medellín, porque Medellín tiene varios municipios alrededor, como Envigado, Sabaneta, Itagüí, Estrella, Bello, etc., ¿no? 28.475 tratamientos en 30 meses. De los 35.904 tratamientos en todo el departamento, ¿no? O sea, poquito más hay, digamos, 28.475 en Medellín y los otros, unos más o menos 7.425, 430 más o menos, en el resto de Antioquia, ¿no? Alrededor de 284 millones de personas de entre 15 y 64 años, mis queridos amigos, han consumido drogas en todo el mundo en el 2020. 284 millones de personas. Lo que supone, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, un aumento del 26% respecto a la década anterior, ¿no? Además, 3.75% de los colombianos, que serían unos 890.526, han usado alguna droga ilegal en el último año, lo que se clasifica como un consumo reciente. O sea, personas que han consumido recientemente
en Colombia, ¿no? Son alrededor de 900.000 personas, ¿no? 890.526. Esto como para ilustrar, como para entender, digamos, con datos, con cifras, la problemática que estamos abordando. Muy bien, queridos amigos, este es Aló Psicólogo. Les habla el psicólogo clínico Humberto del Castillo Drago. Para los amigos que recién se están conectando, estamos hablando del consumo de cocaína y cómo este consumo de cocaína lleva a la perforación de los tabiques de las personas que lo hacen. En Colombia, el 24.3% de los estudiantes asegura haber fumado alguna vez en la vida y el 10% mantiene el hábito en la actualidad. De estos, el 17.4% tiene entre 16 y 18 años. Concluyó el último estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en población escolar, ¿no? Muy bien, entonces, hasta ahí la noticia, mis queridos amigos. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, ¿no? Porque a raíz de esta noticia, entonces, nosotros vamos a ir abordando este tema del consumo de sustancias. Me gustaría, no sé si Liliana, veo que aquí ya compartió en el centro de té, hay que compartirlo también en Comunicaciones Cajamarca, en mi fanpage personal de Humberto del Castillo también, y así vamos conversando. Muy bien, entonces yo voy a esperar aquí alguna pregunta, algún comentario, y compartamos este video para que llegue a más personas. Esta formación es importante porque a veces nos vamos haciendo de una adicción y no nos vamos dando cuenta, ¿no? Entonces es importante acá, a ver qué tienen alguna pregunta. Buenas noches, dice, como siempre, muy atenta desde el municipio de Santo Domingo, Antioquia. Muy bien. Y también nos van saludando desde Boyacá, Colombia, Sandra Joana. Muy bien, vamos a hablar entonces de lo que es una droga, ¿no? Una droga es definida como toda sustancia psicoactiva que introducida en el organismo por cualquier vía de administración, inhalación, ingestión, fricción, administración parenteral o endovenosa, produce una alteración del sistema nervioso central. Entonces, esta sustancia, ¿cierto?, va a alterar el sistema nervioso central, ¿no? Bueno, aquí antes de seguir, porque hay una pregunta que llega un poquito después, pero bueno, no hay, nuevamente lo vamos a explicar. Mayú Godoy desde Puerto Rico. Muy bien, muchos saludos. ¿Cómo están por allá? Mira, lo que yo decía es que en esta diapositiva que la estoy volviendo a presentar, y con esto ya me voy a la definición de droga. Dice, la cocaína cierra los vasos sanguíneos, sobre todo las arterias. Entonces, cuando se aspira esa sustancia, ¿no?, va a quedar impregnada en la fosa nasal. Y el tabique va a cerrar la circulación, ¿no?, al ser impregnada esta fosa nasal. Entonces, cuando esto se hace mucho, muy seguido, y varias veces al día, ¿no es cierto?, o varias veces a la semana, no solamente se cierra la circulación, sino que el tejido, ¿no?, que conforma el tabique se va dañando hasta que se muere, ¿no? Y al morirse se hace un hueco, ¿no? Entonces, por eso, mientras más consumas tu cocaína, mientras más cocaína aspires, más posibilidades hay de que te dañes el tabique, ¿no?, de que perfores el tabique. Muy bien, espero haberte respondido, Mayú Godoy. Ana María desde Medellín también nos están saludando. Muy bien, entonces, luego de esa pregunta, gracias por sus preguntas, gracias por sus comentarios, por sus saludos. Compartan este video para que llegue a más personas, ¿no?
Y claro, a Mayu le parece terrible, efectivamente, y esto, pues yo no, sinceramente, yo no lo sabía tampoco. Yo todos los días en la mañana aquí a mi casa llega el colombiano, reviso los titulares, normalmente lo reviso mientras voy desayunando, porque desayuno solo, ¿no es cierto? Entonces me pareció sugerente, digamos, hablar de este título para desde este título abordar lo que es el consumo de sustancias, porque el otro día yo dando una charla a padres de familia les decía, mira, cuando tú tienes un problema en tu casa, tienes un problema en tu hogar, muchas veces no lo resuelves, ¿no es cierto? Muchas veces huyes de él tomándote un traguito, fumando marihuana, aspirando cocaína o teniendo sexo ocasional. Pero ¿qué pasa si te vas haciendo costumbre, ¿no es cierto?, de evadir tus problemas de esa manera? ¿No es cierto? En un momento el cerebro te comienza a pedir más dopamina, ¿no? Que es la hormona del placer, del gusto, del deseo, ¿no es cierto? Y tú te ves como ya dependiendo de una droga y te vas metiendo en ese cuento. Entonces, no, lo que Mayu, que hacen para reparar el tabique, también al inicio del programa decimos que hay que operarlo, pero que la operación en primer lugar es costosa y en segundo lugar es difícil, ¿no? Porque efectivamente el tabique es muy importante, porque como decíamos, eh, te, te, te puedes deformar la cara, entre otras cosas, ¿no? Así es. Entonces, se puede operar, se puede operar. Muy bien, entonces una droga es toda sustancia psicoactiva que introducida en el organismo por cualquier vía de administración produce una alteración del sistema nervioso central. Entonces, justamente como la droga va al sistema nervioso central, es que uno lo activa, ¿no? Por eso se dice sustancia psicoactiva, justamente porque entra al sistema nervioso central y a través del sistema nervioso central va llegando a los principales órganos del cuerpo humano. Las sustancias psicoactivas se clasifican en tres tipos por los efectos que provocan. Vamos a hablar de eso entonces, vamos a hablar entonces ahora de los tres tipos de sustancias psicoactivas. En primer lugar, depresoras. Se llaman depresoras porque disminuye el ritmo de las funciones corporales, de la actividad psíquica y del sistema nervioso central. Por ejemplo, el alcohol, la marihuana, el opio y algunos tipos de barbitúricos. Nosotros en Aló Psicólogo ya hicimos hace algunos meses un programa, lo podrían buscar ahí, ya sea en mi canal YouTube o ya sea también en la sesión videos del fanpage del psicólogo Humberto Castillo Drago, hicimos un video, un Aló Psicólogo sobre si es que el alcoholismo generaba o no depresión. Muy bien, entonces, el primer tipo de sustancias psicoactivas son las depresoras. ¿Okay? Luego están los estimulantes. Los estimulantes son aquellas que excitan la actividad del sistema nervioso central, como efecto colateral incrementan el ritmo de otros órganos, ¿no? Y aquí entre estos estimulantes se encuentra la cocaína y las anfetaminas. ¿Okay? Después vienen las alucinógenas. Son las que alteran y distorsionan la percepción sensorial, interfieren en su estado de conciencia y facultades cognitivas. Por ejemplo, están los hongos alucinógenos, el polvo de ángel, ¿no? La LSD, ¿no? Entonces, miren qué interesante ver estos tres tipos de sustancias psicoactivas: las depresoras, las estimulantes y las alucinógenas. Una droga es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. De acuerdo con el tipo de sustancia, la frecuencia del consumo y la temporalidad en el uso. Entonces, este es un dato importante, mis queridos amigos, porque a veces uno comienza a fumar cigarrillos, uno comienza a fumar marihuana, uno comienza a tomar alcohol y no se da cuenta, digamos, que podría irse generando una adicción, podría irse volviendo dependiente de esa droga, ¿no? Entonces, ese es un tema importante y por eso es que estamos haciendo este programa el día de hoy. Muy bien, no sé si hasta ahí quieren hacer preguntas, comentarios, y
Con mucho gusto. Y compartan este video para que llegue a otras personas. El consumo de cualquier sustancia psicoactiva tiene la característica de generar una tolerancia o resistencia. Es decir, se presenta una disminución de la respuesta a una dosis concreta ante el uso continuado, requiriendo mayor cantidad de la sustancia para obtener el efecto deseado o alcanzar una intoxicación, ¿no? Entonces, esa resistencia, esa tolerancia, ¿no? Es esa disminución, ¿no? De la respuesta a una dosis concreta. Entonces, uno necesita más, y más, y más. Y queridos amigos, eso no es un tema de voluntad, de deseo, eso no es un tema de vivencia interior, de tema psicológico, no, eso es un tema cerebral. Esto es un tema que el cerebro le pide a la persona más droga, ¿no? Y ahí es cuando se va generando la adicción. Sí, esta pregunta ya la respondí ya, me acaban de llegar por el WhatsApp, pero yo justo la estaba viendo también, he podido ver aquí las preguntas. Muy bien. Esto es importante, sigamos adelante. Acuérdense que a los psicólogos es un programa de Humberto del Castillo Drago y del Centro Arete, a través del cual, mis queridos amigos, brindamos una serie de informaciones que nos sirven para mejorar nuestra salud mental. Es mucho de psicoeducación, es mucho de aprender un poco de psicología, porque a veces nos vamos metiendo en temas que no conocemos, como este tema de las drogas, o algo nos vamos volviendo dependientes, adictos, drogadictos, y de pronto ni nos dimos cuenta, ¿no? Entonces, por eso es importante. A los psicólogos es importante por la información que se da y también por el diálogo que nosotros podemos generar con ustedes, amigos, que nos siguen, ¿no? Entonces, estamos prestos a sus preguntas y comentarios. ¿Qué cosa es una intoxicación? La intoxicación es el estado posterior a la administración de una sustancia psicoactiva que causa alteraciones en el nivel de conciencia, en lo cognitivo, en la percepción, en el juicio. Es decir, luego de que nos drogamos, luego que consumimos cocaína, fumamos marihuana, tomamos alcohol, ¿no es cierto? Eso nos afecta en lo cognitivo, nos afecta en la percepción de la realidad y en nuestro juicio, es decir, en nuestra capacidad de razonar. Así como también en nuestra afectividad, porque claro, esto impacta en nuestro estado de ánimo, ¿no? Y puede ser que nos deprimamos, o puede ser que nos pongamos exultantes, ¿no? O alegres, entre comillas, ¿no? Entonces, esta intoxicación impacta también en nuestras conductas, en nuestras acciones, en nuestros comportamientos. La intoxicación depende del tipo y la dosis de la droga. En ella influyen el grado de tolerancia de la persona, el individuo, ¿no? Así como otros factores. Ante la tolerancia de una droga, la respuesta natural del cuerpo es crear una dependencia del uso de una sustancia psicoactiva. Es decir, una necesidad de consumir dosis repetidas de la droga para estar bien o no sentirse mal, ¿no? Entonces, ahí es donde, para quebrar, digamos, o para enfrentar, entre comillas, la tolerancia, que es como esa respuesta natural, ¿no? Se va creando una dependencia, ¿no? Y esa dependencia consiste en una necesidad de consumir dosis repetidas de la droga, ¿no? O sea, uno va repitiendo, repitiendo y uno va consumiendo más. ¿No? Como lo mismo sucede, por ejemplo, quien se genera una adicción sexual, ¿no? O una adicción de pronto a la pornografía. El cerebro en un momento le pide ver más y más pornografías, más horas. Uno comienza a ver de pronto otro tipo de pornografía, diferente, distinto, más fuerte, digamos, que le genere más dopamina, ¿no? Al cerebro, ¿no? Entonces, este es un tema importante. La dependencia, mis queridos amigos, se define como un grupo de síntomas cognitivos, fisiológicos,
y del comportamiento que indican que una persona presenta un deterioro sobre el control del consumo de las sustancias psicoactivas. O sea, no se puede controlar, ya está dependiendo. Y a pesar de las consecuencias adversas, la persona sigue consumiendo, ¿no? Ahí se generó la dependencia. De un uso inicial de una droga se pasa a la tolerancia, ¿no? Que es como esa especie de resistencia, de barrera, y de ahí, cuando se quiebra la tolerancia, ¿no? Se pasa a la dependencia. Y a este trayecto se le conoce ya como adicción. Se genera la adicción y hoy por hoy hay mucha gente adicta que empezó de pronto como una manera recreativa, como una manera pues de reprocesar, ¿no? De manejar, de encauzar sus emociones, pero termina siendo una manera disfuncional porque le va generando una adicción. ¿Qué es una adicción? La adicción, mis queridos amigos del Centro RT y de Aló Psicólogo, ¿no? Es un consumo repetido de una o varias sustancias psicoactivas, hasta el punto en que el consumidor se intoxica periódicamente o de forma continua, muestra un deseo compulsivo de consumir la sustancia o las sustancias preferidas, ¿no? Tiene una enorme dificultad para interrumpir voluntariamente o modificar el consumo de la sustancia y se muestra decidido a obtener la droga por cualquier medio. Muy bien, acá vemos, hay una pregunta de Ana María. Entonces ahora ahora vamos a responder. Vamos a explicar, vamos a terminar con esta parte de la definición de adicción, porque ella nos está preguntando sobre algo que ella dijo. Pero muy bien, eso es lo importante, generar un diálogo. Pero primero voy a hablar entonces, voy a cerrar esta parte de adicción y voy a dar un espacio de preguntas, empezando con la pregunta que me ha hecho Ana María. Invito a las demás personas que están ahí, luego de haber compartido el video, hagan sus preguntas, sus comentarios. Recuerden a los psicólogos, es un programa del Centro LT del psicólogo Humberto del Castillo Drago, todos los lunes a las 7:30 de la noche. ¿No? Dura entre 40 y 50 minutos. Y lo interesante es así, a veces traemos invitados, ¿no? No siempre estoy yo solo, por ejemplo, la próxima semana va a venir la psicóloga practicante Natalia López Ospina, ¿no? A hablarnos de la visita del padre Jacques Philippe a Medellín y a Colombia, ¿no? Y así, vienen distintos psicólogos o psicólogos practicantes, ¿no? Esa es la idea. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es una adicción? Vamos a repetir y explicar esta diapositiva que está aquí. Se considera una adicción cuando hay un consumo repetitivo de una sustancia específica, o puede ser también que se consuman varias, hasta el punto de que el consumidor se intoxica periódicamente o de forma continua. Entonces, y para eso hay que recordar lo que es la intoxicación. Dice, la intoxicación es el estado posterior a la administración de una sustancia psicoactiva que causa alteraciones en el nivel de conciencia, ¿no? Entonces, hay una intoxicación, ¿no es cierto? Porque hay una serie de alteraciones en lo cognitivo, en la percepción, en el juicio, ¿no? Entonces, el consumo repetido de una sustancia intoxica a la persona. ¿Cómo la intoxica? ¿No? Afectando su percepción, sus comportamientos, su parte cognitiva, ¿no? Y la persona va mostrando un deseo compulsivo de consumir la sustancia, es decir, la persona sí o sí tiene que consumir esa sustancia, o sea, no lo puede evitar. Inclusive podemos hablar en ese momento que la persona depende absolutamente y ya no lo puede hacer, ya no puede evitar consumir esa droga. La compulsividad es esa conducta que hace la persona sí o sí, que lo tiene que hacer, ¿no? Que no puede evitar hacerlo, ¿no? Y miren lo que dice ahí, tiene una enorme
¿no? Dificultad para interrumpir voluntariamente o modificar el consumo de la sustancia. Y se muestra decidido a obtener. ¿Por qué? Porque se volvió dependiente, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro le está pidiendo más dopamina, ¿no? Ya es una orden de su cerebro, ¿no? Y por eso dice, y se muestra decidido a obtener la droga por cualquier medio. Se ha definido la forma orgánica en la que se produce una adicción, o la razón fisiológica por la cual las personas se enganchan, se esclavizan con algún tipo o tipos de sustancias psicoactivas. No obstante, además de estos factores químicos, existen otros tipos, ¿no? De razones por las cuales una persona se vuelve adicta, ¿no? Tipo afectivo, social o emocional, que llevan a una persona al uso y abuso de las drogas, ¿no? Y de esto podríamos, este programa, de esto podemos dar cursos enteros, pero pues no es la idea, ¿no? Acá está saludando Maruja Núñez. Maruja, feliz noche, ¿cómo estás? Muchas gracias por tus saludos. Cuéntanos, tú estás en el Perú, creo que en Cajamarca, ¿nos confirmas? Si no me he olvidado, si me estoy acordando mal, y si tienes alguna pregunta, comentario, estamos hablando del consumo de sustancias con base a una noticia que leímos el otro día aquí en Medellín, Antioquia, Colombia, la ciudad donde yo vivo, sobre cómo por el exceso de consumo de cocaína están llegando muchas personas con el tabique perforado, ¿no? Entonces, con base a esa noticia, hemos aprovechado para hacer esta psicoeducación. Dice, ¿el uso de drogas podría considerarse un tipo de afrontamiento evitativo? Sí, creo que gracias Ana María, gracias por la pregunta. Así, aliento a los amigos que nos sigan preguntando y comentando, porque estamos en Aló Psicólogo. Maruja está desde Lima. Bueno, muchos saludos. Voy a estar por allá en diciembre, unos días con mi familia. Voy a los compromisos de plena disponibilidad apostólica de un amigo y a descansar un poco también a mediados de diciembre. No me quedo Navidad ya. Bueno, entonces, sí, yo creo que, a ver, Ana María, hay cuatro maneras de enfrentar la realidad. La manera sana, la manera madura, reconciliada, donde uno toma decisiones, donde uno piensa, donde uno consulta, donde uno reflexiona, ora, pues, si es creyente, etc. Otra manera es la manera en la que uno se rinde, ¿no? Ante un esquema, ante una situación, uno se bloquea. Es decir, uno no hace nada, ¿no? Mi papá viene y todas las noches me pega, bueno, que me pegue, yo no hago nada, me quedo quieto. Eso es rendirse, eso es bloquearse, eso es no hacer nada. Otra manera es la fuga, la evasión de la realidad, ¿no? Y otra manera es la sobrecompensación. La sobrecompensación es cuando yo hago lo contrario, ¿no? Es decir, yo me siento imperfecto, me siento pues el peor de los hijos, entonces desarrollo unos estándares inflexibles, un perfeccionismo, etc. Entonces, efectivamente, el consumo de sustancias que muchas veces es una manera de evitar la realidad, de fugarla, de compensarme. ¿Por qué? Porque cuando viene todo el proceso de intoxicación, yo me siento bien, entre comillas, yo me cedo, yo me anestesio, y me siento bien por 1 hora, 2 horas, 5 horas, ¿no es cierto? Hasta que recupero la conciencia, hasta que vuelvo a percibir la realidad y me doy cuenta que no he solucionado el problema, que el problema sigue siendo el mismo. Por eso haces bien tú en decir que efectivamente el uso de drogas, un consumo de drogas problemático, o sea, ya no el que podríamos considerar social, ¿no es cierto? Es considerado una manera de evitar la realidad, de fugar de la realidad, de huir, ¿no? Y hoy día hay muchas maneras de drogarse, no solamente con el consumo de sustancias, ¿no? Hay muchas maneras, la ludopatía, el internet,
la pornografía online, etcétera, etcétera. Y muchas gracias por la pregunta. Y bueno, vamos a ver si hay otras preguntas. Vamos a... Después, este es el siguiente tema. Voy a leer un comentario aquí de... Voy a ver si hay alguna pregunta. Dice, mi hermano mayor fue donde un otorrinolaringólogo, donde tenía muchas molestias en el área nasal, dolores de cabeza, siempre congestionado. El doctor, cuando lo examinó, vio también 2 huequitos en el tabique y le preguntó si ella usaba o había usado cocaína. Por eso, por lo que hemos dicho. Ella ofendida le dice que no, imagínese que ni bebía alcohol ni usaba ningún tipo de drogas. Él aparentemente no le creyó y durante un año se fue poniendo peor. El doctor insistía que le dijera la verdad. Él estaba seguro que era por el uso y abuso de cocaína. En fin, yo le sugerí que fuera a otro médico, ¿no? Y esto le hizo una biopsia. Resultó que era un cáncer escamoso agresivo. Y estaba tan grande que tuvieron que quitarle el tabique y 36 radioterapias, Dios mío. La reconstrucción fue horrible. Fue metástasis, 4 en pulmones, huesos. Luchó 5 años y falleció. Lo siento, lo siento. Todo por un mal juicio del doctor que le estuvo viendo el primer año cuando era importante diagnosticarla a tiempo. Ahora entiendo por qué el doctor creía que era adicta a la cocaína. A ver, Mayu, el caso que cuentas, gracias por compartirlo. Esto es lo que, este tipo de participaciones, es como las preguntas, los otros comentarios de Ana María, de Sandra, de Roselena, son los que van alimentando y enriqueciendo a los psicólogos. Sí, tú tocas un tema muy importante, el tema del diagnóstico. Por eso yo le insisto en las clases, en los talleres que yo doy en el Centro AIT, a los practicantes, a los psicólogos jóvenes y en las reuniones que tenemos en el Centro AIT, la importancia del diagnóstico es fundamental, de la evaluación. Porque entonces, claro, si uno no hace un buen diagnóstico, no puede hacer una buena intervención. Y miren, efectivamente, esto, bueno, si eres creyente, la vida pues de tu hermana está en manos de Dios, tu hermana mayor, dijiste. Pero claro, uno quiere pues que estas cosas no pasen, no suceden. ¿Y qué pasa? Tu hermano se demoró bastante porque uno cree en el profesional. Lo mismo puede pasar en la psicología o en la psiquiatría. Por supuesto. Lo comento porque es importante diagnosticar y no dar por sentado que volquitos en la nariz son por uso de la cocaína. Sí, total, estoy de acuerdo contigo. El diagnóstico es fundamental. Muy bien, vamos a seguir. ¿Qué es la patología dual? Se utiliza este término en el campo de la salud mental para valorar a aquellos consultantes o pacientes que sufren de manera simultánea o a lo largo de su vida una adicción y otro trastorno mental. O sea, hay adicción y otro problema. Por ejemplo, la persona puede tener un episodio depresivo mayor. La persona puede tener una ansiedad generalizada y consumo de sustancias, ¿no? Yo tengo un caso de, o sea, normalmente pasa eso. A eso se le llama patología dual. Una adicción y otra patología, otro trastorno mental. Las adicciones pueden ser elementos o sustancias moralmente aprobadas en la cultura actual, como el tabaco, el café, el alcohol, los analgésicos, o aquellas que no disfrutan del mismo estatus, como el cannabis, la marihuana, la cocaína, anfetaminas y los opoides. También se puede considerar la ludopatía como adicción del comportamiento, ¿no? Por otro lado, los trastornos mentales hacen referencia a padecer trastornos de ansiedad, ¿no? Lo que ya mencionábamos, trastornos del estado de ánimo, trastornos del espectro de la esquizofrenia, la psicosis, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y diferentes rasgos y trastornos de personalidad, ¿no? Esto para explicarles entonces en qué cosa significa la patología dual. Adicciones, alguna adicción y 1 o 2 trastornos mentales o patologías, ¿no? O trastornos psicológicos. Entonces aquí hemos hablado de las adicciones, ¿no? Incluyendo la ludopatía, y hemos hablado de algunos trastornos mentales. Eso es, mis queridos amigos, la patología dual. Y hoy en día
llegan a nuestras consultas de psicología y de psiquiatría muchas personas con patología dual. La persona que llega deprimida y tiene un consumo de sustancias. La persona que tiene una personalidad al límite y consume marihuana. La persona que es bipolar, ¿no? Y consume pornografía, pero no solamente de manera recreativa, sino ya camino hacia una adicción. Muy bien, mis queridos amigos, entonces vamos a ver ahora los síntomas de la atención dual y con eso vamos a concluir, ¿no? Muchas gracias por su participación. Llevamos 40 minutos del programa. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, los pueden ir haciendo con mucho gusto. Acuérdense también de seguir compartiendo esto para que llegue a más personas. Acá, desde Puerto Rico, Mayu Godoy nos dice, desgraciadamente muchas personas se automedican con alcohol, cannabis, cocaína, fármacos, etc. Por falta de un diagnóstico. Sí, muchas personas son diagnosticadas cuando ya están adictos. Sí, efectivamente. Efectivamente. Por eso, Mayo, es muy importante lo que tú estás diciendo y visitar a un psicólogo clínico. Pero como muchas personas hacen resistencia, niegan el problema, no quieren ver la realidad, entonces cada vez no solamente se automedican, sí, se automedican como tú dices, ese es un problema, sino se van autoperpetuando, ¿no? Se van enfermando cada vez más. Bueno, vamos a hablar de este tema, de los síntomas más frecuentes de la patología dual, y con eso vamos a abrir a las preguntas finales y al diálogo final. Los síntomas más frecuentes de la patología dual son, vamos a hablar de 6. Alto nivel de impulsividad, ¿no? Es una persona impulsiva, una persona que no controla sus impulsos, una persona que a veces es hiperactiva, que contesta feo, etc. Agresión y violencia. Son personas agresivas, violentas, iracundas y irascibles. Estas personas no respetan las pautas, normas o consignas, ¿no? Les cuesta mucho seguir la norma, seguir las consignas, las pautas, se van contra la norma, se van contra las consignas. Luego dice, desorden rutinario en la convivencia. A veces existen o pueden existir ideas paranoides, como una forma personal de codificar la realidad, de traducir la realidad, de categorizarla. Y también en muchos casos se da como una persona comienza a ser como marginal, como estar al margen de la sociedad, como una persona que no se involucra con otras personas, que no interactúa, una persona que se va aislando, ¿no? Que se va aislando de su familia. Marginalidad y vagabundeo, ¿no? Son personas que no trabajan, que dejan trabajar, dejan de trabajar. Además, a estos síntomas se suman aquellos provocados por la sustancia en sí, ¿no? Porque estos son un tipo de síntomas cuando hay atención dual, ¿cierto? Bueno. Muy bien, esto es lo que hemos preparado el día de hoy a través de esa noticia, ¿no? Miren que fue muy importante. Bueno, este fue el Aló Psicólogo del día de hoy. Vamos a ver si hay algunas preguntas o comentarios. Quien quiera seguirme, me puede seguir en mis redes sociales. Soy como psicólogo Humberto del Castillo Drago. Tengo una página web, humbertodelcastillodrago.com. Ahora, yo soy el director general del Centro ALT. En el Centro ALT somos varios psicólogos que partimos de la mirada integral del ser humano. Tenemos un abordaje propio que se llama la psicoterapia de la reconciliación. Cuando decimos que partimos de la mirada integral del ser humano es porque estamos partiendo de la consideración que el ser humano es una unidad biopsicoespiritual, ¿no? Y justamente por eso, porque consideramos que la dimensión espiritual es la dimensión más importante, es que para celebrar los 10 años del Centro ALT
estamos trayendo a uno de los predicadores más importantes de la Iglesia Católica, que se llama el padre Jacques Philippe. Él está viniendo aquí a Colombia, está llegando el miércoles 19 a las 5:15 de la tarde, ¿no? Y va a estar en Medellín 5 días. Así que, Viviana, por favor, pon la información, entren a la página web, pueden entrar ahí, al centrodt.com, ¿no? Pueden también entrar a mi canal YouTube y hacerse también mis seguidores en Humberto del Castillo Drama. Muy bien, aquí Maruja nos dice, la ludopatía llega a un trastorno de personalidad y lleva a la adicción. Conozco un caso y el papá piensa que haciendo violencia hacia su hijo es una forma de ayudar. A ver. Digamos, puede ser, en psicología como en medicina se habla de comorbilidad, es decir, de trastornos o de problemáticas que pueden estar relacionadas. Nosotros hemos hablado de la atención dual, ¿no es cierto? Es decir, de que hay un consumo de sustancias y hay otro problema, ¿no? Entonces puede ser que la persona que tiene un trastorno de personalidad, ¿no? Como por ejemplo puede ser una personalidad límite, una personalidad narcisista, tenga un consumo de drogas, ¿no? Puede ser. Pero además puede haber la ludopatía también. Normalmente una persona se va generando una adicción porque tiene alguna emoción que le está generando perturbación emocional, ¿ok? Le está generando perturbación emocional y al generarle perturbación emocional, esa persona va a tratar, digamos, de liberarse de esa tristeza, de esa ansiedad, de ese miedo. Entonces, una manera de liberarse de eso puede ser a través de lo que ahora se conoce como la ludopatía, ¿no? Y entonces ahí es donde se van generando las cosas. Muy bien, aquí entonces nos han puesto conoce más, en centro de t.youtube, muy bien, no sé si ya pusieron ya Philip, yo no lo veo acá. Acá Paola Meneses, una nueva integrante del Centro ABT. Cordial saludo, Paola, muchas gracias por tu pregunta. Dice, ¿es posible que una adicción pueda tener su raíz en una herida afectiva? Sí, total. Es que nosotros en el Centro ABT, no somos los únicos que lo sostenemos, sostenemos que a la base de distintos problemas psicológicos o de patologías o de enfermedades o de trastornos, hay heridas afectivas o traumas en el desarrollo, o traumas psicológicos, ¿no? Eso es lo que venimos hablando a los psicólogos, así que los invito a buscar ahí en videos, aquí en este fanpage, busquen videos, ahí están todos los videos que hemos hecho desde hace más de 2 años, porque a los psicólogos salen las redes sociales, ¿no es cierto?, desde el 21 de marzo del 2020. Empezamos en plena pandemia. Hace como un año comenzamos a hacer una transmisión en paralelo en mi fanpage y en mi canal YouTube. Ahora por problemas técnicos lo estamos haciendo solamente en vivo, digamos, en directo en mi fanpage y luego, digamos, en unas horas al día siguiente lo subimos al canal YouTube. Así que ahí también en mi canal YouTube pueden encontrar, digamos, muchos de estos programas. Entonces sí, es que mira, a ver, ¿qué cosa es una herida afectiva para complementar lo que dice, lo que la pregunta de Paola? Una herida afectiva es un choque o un golpe en la afectividad de la persona, ¿no? Una herida afectiva es esa marca, esa huella, ¿no? Que queda en la afectividad y en la vida de la persona, porque no solamente es la afectividad. Entonces, ese choque, ese golpe genera tristeza, genera dolor. Entonces, una probable manera, digamos, de que el hombre, de que la persona, de que el ser humano salga de ese dolor, de ese sufrimiento, ¿no es cierto?, son las drogas, es el alcohol, es el sexo ocasional, es la pornografía. Y muchas veces la persona
sigue con ese consumo hasta que en un momento el cerebro ya se vuelve algo físico, el cerebro le comienza a pedir más. Ahí en ese momento eso ya se vuelve una adicción, ¿no? Entonces así es como lo conectamos. Paola, el seminario, el sexto seminario de Psicología y Persona Humana que hicimos hace unos días en el centro de T. Hazme acordar, escríbeme para hablarte de eso. Ahí hay 12 conferencias que pueden servir a muchas personas para entender muy bien lo que son las heridas afectivas y lo que son los traumas, ¿no? Es un congreso que hicimos el 26 y 27 de agosto, en el contexto de la celebración de los 10 años de Arete. Mayu Godoy, yo soy peruano. Yo nací en Lima, en el Perú, pero hace 20 años vivo aquí en Medellín, Colombia. Por eso no hablo como colombiano, lastimosamente nunca se me pegó el dejo, pero bueno, muy contento de vivir aquí en Medellín, Colombia. El 13 de octubre justamente voy a celebrar los 20 años. Aquí es donde yo estudié psicología, mi pregrado, y también luego estudié mi maestría, porque yo soy magíster en psicología clínica. Aquí fundamos el Centro Arete, ¿no? Hace 10 años, un 25 de enero del 2012. Pero toda esta historia de la psicología empezó a mediados del 2003. Muy bien, ¿qué otras preguntas o comentarios? Hoy día es el Día de la Salud Mental. Un saludo a todos los colegas que trabajan por la salud mental de tantas personas. Es el Día Internacional de la Salud Mental. Yo creo que como nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, somos unidad biopsicoespiritual, es muy importante cuidar la salud mental en ese contexto, desde lo biológico, desde lo espiritual, con herramientas también psicológicas y físicas, mentales. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Algún comentario? Bueno, entonces el próximo lunes, que es festivo en Colombia, igual vamos a tener a los psicólogos. Normalmente los festivos también tenemos a los psicólogos. Vamos a tener una invitada, que es la psicóloga practicante Natalia López Ospina. Vamos a hablar de la visita del padre Yafilip, que ahí ya vamos a estar a 4 días. Por favor, las personas que no se han inscrito en el retiro, que no se han inscrito en la conferencia del jueves, busquen en las redes y escríbanse porque se están agotando. Esto es histórico, el padre Yafilip nunca había venido a Colombia, menos a Medellín, así que aprovechen, háganse ese espacio espiritual, ese espacio psicoespiritual para orar, meditar. En el retiro vamos a tener confesiones, etcétera, etcétera. Entonces, queridos amigos, nos vemos el próximo lunes a las 7:30 en Aló Psicólogo. Compartan este video y avisen a más personas. Miren qué bueno es este diálogo que hemos tenido el día de hoy. Nos hemos conocido más personas, más puntos de vista, hemos resuelto temas importantes y eso es Aló Psicólogo. Muy bien, mis queridos amigos, un fuerte abrazo, cuídense mucho y será hasta el próximo lunes, el lunes 17 a las 7:30 de la noche aquí en el fanpage de Humberto Castillo Drago y luego en el canal YouTube. Cuídense mucho, hasta luego.